Buenas tardes. Eh, Estábamos hablando con la exgerente general del Banco Central y ahora superintendente de la SUGEP, que por cierto, la SUGEP es para todos los efectos la primera superintendencia de todo el sistema del Banco Central, que tiene cuatro superintendencias. Mm, ah, Hablábamos de que de la Lead University y ciertas características que tiene, y la Lead organizó con un grupo de apoyo de la OSD una conferencia que moduló un ex profesor del posgrado de banca, don Gerardo Corrales, que también es conocido. Ahora anda en malos pasos, me da la impresión a mí, pero esa es mi percepción personal. Y además tiene todo el derecho de, de, de estar en lo que además tiene una nieta que se llama Elena. Eso salió en Economía y Sociedad. Eh, pero moderó muy organizadamente, cada 10 minutos eh, mm, hubo un expositor, empezaron por el entonces presidente del Banco Central, don Rodrigo Cubero, y a casi todos, menos a una persona, les dijo, le sobraron 14 segundos, le sobraron 10 segundos, así fue llevándosela. Y alguien dijo, eh, cuando en esta presentación donde todos son hombres, yo vengo a representar el otro lado de la luna. Era doña Hazel, que además en ese caso representaba, todos los demás tenían sombrero de alguna cosa, y doña Hazel iba en representación de era los usuarios del sistema, y este era el momento en el cual la OSD había dado ya la aprobación para que Costa Rica se volviera parte de la OSD. En esa época los ingenuos creíamos que cuando había eh, mm, tratados internacionales y había pertenencia a organismos internacionales, todas esas cosas se las respetaban los países chiquiticos, los grandes y todos. Éramos muy ingenuos, entonces yo no podría decir que yo me chupaba el dedo en esa época, pero fue muy interesante. Y la siguiente vez que volví a ver a doña Hazel, que esta era, digamos, bueno, esa vez no la vi, la escuché, me contó que fue alumna mía. Yo estaba apantalladísimo de lo que ella dijo y no les voy a contar más porque venimos a escucharla a ella, pero fue interesantísimo todo lo que dijo, y hablaba de cómo desde la acera se veía a los organismos reguladores. Ahora, doña Hazel, después de ser gerente general del banco, es la eh, reguladora en la superintendencia primera, y como dijo en esa sesión, y hoy sí ya, ahora sí me callo, el entonces ministro de Hacienda dijo que era, porque hablaba de cómo la aprobación de las leyes las leyes que hubo que aprobar para poder ingresar a la OSD implicó una reforma, y entonces lo que decía
eh, eh, el entonces ministro de Hacienda es que básicamente todas las tareas de la supervisión la iba a llevar a su jefe. De manera que sospecho que usted está ultra ocupada. Bienvenida, muchas gracias por acompañarnos y es un privilegio de haberla tenido como estudiante, cosa que usted me reveló. Gracias. Bueno, muchas gracias a todos y gracias al profesor por la invitación. Sí, me dio macro 1 y debe reconocerles que no entendía absolutamente nada en el principio. Aprendí mucho, pero me costó. Venía de micro, además que la había llevado con en paz descanse don Luis Carlos Peralta. Y don Luis Carlos Peralta lo primero que nos decía cuando entrábamos a clase es 100, Dios, ¿verdad? 90, yo. 80, el más inteligente de esta clase. De ahí para abajo, juéguensela, ¿verdad? A ver qué les va a tocar a ustedes. Entonces, cuando pasé con el profesor, tuvimos un cambio muy grande porque él era muy humano. Y lo primero que nos contó es que tenía una hija y que había vivido en México y cómo se llamaba. Y entonces ahí empecé, desde ese momento, a comprender que hay muchas maneras diferentes de llegar a un objetivo. Y hay que empezar a pensar de qué forma es que uno quiere llegar al de uno. ¿Quién soy yo? Yo soy Hazel Valverde, tengo 2 hijos, uno que tiene 15 años, está en la adolescencia, ya ustedes pasaron por ahí, dichosos sus papás. Yo estoy, digamos, todavía sufriendo y tengo una niña de 10 años que cree también que está en la adolescencia porque ve al hermano y lo imita. Entonces tengo en la práctica 2 adolescentes, por lo cual espero que ese periodo pase relativamente pronto y estoy lidiando con el aprendizaje del ser humano. Porque resulta que nosotros somos personas antes que profesionales. Y el profesional que exista en cada uno de nosotros se monta sobre esa base. Y nosotros decidimos cómo hacemos ese desarrollo profesional. Hay muchas máquinas, hay inteligencia artificial, hay procesos, la gente habla de un montón de cosas, ¿verdad? Ahora les gusta hablar de machine learning y todo, ¿verdad? Términos así bien sofisticados, pero detrás de todo eso lo único que hay son personas. Así que mi primer consejo y básico es nunca olviden la persona que son, porque el profesional es como una etiqueta, ¿verdad? Ahora sí les puedo decir que soy. Estudié aquí, carnet 923928. Estudié finanzas, quería estudiar economía originalmente, pero tengo una personalidad un poco impetuosa y mi papá decía, en ese tiempo ser economista era ir a ser analista en el Banco Central, eso era básicamente lo que él en su cabeza comprendía que existía. Me dijo, usted con esa personalidad la sienta en un escritorio y la van a echar el tercer día. Entonces usted tiene que estudiar algo más activo. Yo dije, ¿qué se parece? Y cuando uno está entrando en la U, no tiene ni la menor idea de nada. Yo entré de 16 años para peores. Números, ¿verdad? En algún momento le dije, ¿podría estudiar matemática pura? Y me dijo, usted, profesora, se volvió loca con esa personalidad. No, jamás, tampoco, ¿verdad? Entonces, ¿qué se me pareció? Finanzas. Y por eso estudié administración de empresas, saqué mi maestría aquí también en finanzas y tengo una maestría en política pública, en gestión de política pública, que la saqué recientemente. Me gradué el año pasado con 49 años de esa maestría. Eso también nos enseña que siempre hay que estudiar, ¿verdad? Nunca se termina de aprender. He pasado por la parte privada muchos años, trabajé en banca comercial, trabajé en Citibank, trabajé en puestos de bolsa, primero pequeñitos, luego trabajé en Citibank, ni les cuento los nombres porque hay un montón que ni existen ya, de donde trabajé yo. Trabajé en BAC, trabajé en el Banco Nacional, trabajé en mercado de valores recientemente, hice una pausa cuando tuve mi segunda hija, porque quise dedicarle algo de tiempo. Así que ahí me dediqué a juntas directivas y comités por un rato. Y luego me senté con un ex jefe de Citi que me invitó a almorzar, un brasileño, mayamense, que había sido mi jefe por muchos años y que lo mandaron a ser el gerente de Costa Rica, que se llama Ed Sánchez, hoy está a cargo de la operación en Costa Rica. Y me dijo, ¿usted qué hace fuera de la banca? Y yo le dije, estoy cuidando de mi chiquita. ¿Y cuánto tiene? Y en ese momento le dije, no sé, tal vez 4 años. Ya es suficientemente grande, ya se la puede jugar sola, vuelva. O sea, usted tiene que volver a su cuna y no puede darse un lapso tan amplio para estar en su casa. Se acabaron las vacaciones.
Curiosamente, porque la vida es así, como un mes después de ese almuerzo, me llamaron de la reclutadora que estaba haciendo el proceso para escoger un gerente del Banco Central y me escogieron a mí. Después de un proceso largo, me llamaron como en febrero y me escogieron como en noviembre. Yo cada rato decía, no, hombre, ya nunca me llamaron. Bueno, nunca pierdan la esperanza. En un proceso largo, igual los pueden llamar. Y entré a trabajar de gerente del Banco Central. Curiosamente terminé donde mi papá dijo que nunca debía haber terminado, ¿verdad? Entonces cuando entré, lo primero que le dije es, papi, ¿viste? Y me dijo, ni me digas, ¿verdad? Ni me digas porque así son las vueltas de la vida. Estando en el Banco Central, por un periodo de 6 años, era mi nombramiento, teniendo 4 recorridos, después de lo que ustedes vieron que sucedió en 2 entidades financieras, Copes Servidores y Decifin, alguna gente me llamó a decirme, Hazel, ¿y por qué usted no participa para el proceso para ser superintendente de entidades financieras? Y mi primera respuesta, los primeros que me lo preguntaron fue, ¿usted es amigo o enemigo? Esto es lo más cercano a una propuesta indecorosa que me han hecho recientemente, ya tengo 50, o sea, ya no recibo propuestas indecorosas de seguido, ¿verdad? Con tanto enredo que hay. Pero bueno, yo creo que los caminos a veces se le van marcando a uno y eventualmente, después de pensarlo mucho, asumí el reto. ¿Es muy diferente el Banco Central y la SUGEF? Sí, bastante. La mayoría de gente no entiende ni qué es la SUGEF, ni qué hace la SUGEF. Tampoco entienden mucho qué hace el Banco Central. Pero por lo menos como el Banco Central tiene un edificio en el puro centro de San José, la gente sabe que eso existe, ¿verdad? De la SUGEF es aún más difícil porque nadie sabe ni dónde está, ¿verdad? Y yo, si alguno se anima a decir qué es la SUGEF y qué hace, ¿para qué sirve? Teóricamente, aunque puedan decir que en la práctica no lo hace, ¿verdad? ¿Alguno se animaría a decir? Para tipo registrar o monitorear los movimientos de dinero, para, por ejemplo, el uso de, qué sé, gastos, etc. Eso es lo que estoy yo. Ok, ¿alguno más? Ok, Desde lo contable, de que tus libros estén bien y los activos estén bien, para que mantengan cierta estabilidad en el mercado y no pase, digamos, que un banco termine echando a perder todos los ahorros o todo el capital de la gente. ok. ¿Alguien se anima a decir para qué sirve el Banco Central? ¿Qué hace el Banco Central? Política monetaria. ¿Y qué es política monetaria? Para la gente. Recuerden que ustedes están parados siempre enfrente de personas. Imagínense que tienen que explicarle a uno de los que está estudiando medicina. ¿Para qué sirve el Banco Central? Ok. Yo lo molesto. ¿Cómo pasamos? Perfecto. Flecha derecha, avanza, izquierda. Nunca aprendí cuál es la derecha y la izquierda, así que si lo hago mal me tienen paciencia. Bueno, la primera diferencia entre el Banco Central y las superintendencias es que están ubicados en un edificio diferente, ¿verdad? O sea, el Banco Central está en el puro centro de San José, en un edificio nuevito, ¿verdad? En un edificio un poco viejito que tiene muchísima historia, ¿verdad? Las superintendencias están en Barrio Turnón, en un edificio muy nuevo. Ahí están las 4 superintendencias y el CONACYT, que es el Consejo Nacional de Supervisión. El CONACYT es como el equivalente a una junta directiva en la práctica que está por ley diseñado para aprobar toda la reglamentación, la normativa que rige a todas las entidades financieras reguladas. Y todas las entidades financieras reguladas son las de las 4 superintendencias. SUGEF, que ve intermediación, básicamente, tomar dinero del público y prestarlos, en lo básico. SUGEVAL, que lo que ve es valores y mercados. SUGESE, que ve seguros. Y SUPEN, que ve pensiones. Esas son los 4, digamos, líneas de trabajo que tiene.
Ahora, el Banco Central y la superintendencia se parecen mucho en que la gente comprende poco del trabajo que hacen, ¿verdad? Cuando usted incluso le dice a la gente estabilidad de precios, cuando le dice política monetaria no le entiende nada. Cuando le dice estabilidad de precios, digamos, algunos le entienden algo. Ahí le voy a decir lo que me dijo un día un diputado, que no voy a decir cuál es el nombre para no quemarlo. Me dijo, vea, fui con 2 personas más del Banco Central a explicarle algo. Y la deducción fue esta. A usted, al que estaba sentado a un lado mío, no le entiendo nada, ¿verdad? A este le entiendo menos. Y a usted más o menos, pero tampoco se crea la gran cosa, porque como comunicadora usted se muere de hambre, ¿verdad? En la práctica nos es muy difícil poder explicar realmente qué es lo que hacemos y para qué le servimos a la gente. Y estamos para servirle a la gente. Y entonces ese trabajo es bastante particular para nosotros. ¿Cuál es la diferencia principal en los objetivos entre Banco Central y la SUGEF? El Banco Central, ¿verdad?, tiene que garantizar la estabilidad macro. ¿Y qué incluye eso? La estabilidad de precios, por supuesto, como objetivo principal. Velar por un sistema de pago seguro, el SIMPE, ¿verdad? Que todos lo conocemos, pero nadie sabe quién es, ¿verdad? Bueno, es del Banco Central y cuesta mucha plata, por cierto. Y administrar la política monetaria. A veces la gente habla de política cambiaria, ¿verdad? Pero el Banco Central como tal no define un nivel de tipo de cambio. Ese probablemente es lo que, ¿verdad?, a los periódicos les gusta decirlo y repetirlo de alguna forma, pero lo que tiene el Banco Central es que el Banco Central organiza un mercado donde se intercambian los flujos de compra y venta de dólares, pero no es él el que define el tipo de cambio hace años ya. SUGEF, ¿qué tiene que hacer? Preservar la solidez, la solvencia del sistema financiero, viendo cada entidad individual y viendo cómo interactúan entre ellas también, ¿verdad? Porque hay riesgos particulares, o sea, una cosa es el riesgo de una cooperativa y otra cosa es el riesgo de un banco, una cosa es un riesgo de un banco grande, otra cosa es un riesgo de un banco chiquito, pero también cómo interactúan entre ellas, porque hay flujos de relación entre ellas. Y eso hace que entre más relacionadas estén, más riesgo sistémico existe, ¿verdad? La crisis del 2008 es el mejor ejemplo de riesgo sistémico en su realización. Busca proteger a quienes, a los ahorrantes, que no necesariamente es lo mismo que proteger a los consumidores financieros. Y esa es otra confusión que tenemos. SUGEF no es un regulador de lo que se llaman conductas, o sea, no es de la relación entre las entidades y las personas. Si a alguien le roban en la tarjeta de débito, la SUGEF no puede hacer nada más que decirle lo siento mucho. En la práctica, las entidades públicas funcionamos bajo el principio de legalidad, que significa ¿qué? Que solo podemos hacer aquello que la ley nos permite. Y si la ley no nos manda a proteger a los consumidores, ¿a que no saben qué? No los podemos proteger. Pero ¿qué tenemos que proteger? Los ahorros. ¿Cómo se protegen los ahorros? Asegurándose de que las entidades financieras no tomen más riesgo de la cuenta y pierdan la plata, que ¿de quién es? De los ahorrantes. Minimizar el riesgo sistémico, o sea, ver cómo funcionan esas interrelaciones entre las entidades y asegurarse que cumplan con toda la parte regulatoria. La SUGEF no emite la normativa, la emite el CONACYF. La SUGEF propone la normativa al Consejo, que es un equivalente a una junta directiva, y es ese órgano colegiado el que finalmente aprueba lo que se norma. Pero nosotros somos los encargados de asegurarnos que cumplan, ¿verdad? En los instrumentos, el Banco Central usa instrumentos de política monetaria, ¿verdad? Operaciones de mercado abierto, encajes, tasas, regula la emisión de la moneda, o sea, cuánta hay, cuánto dinero circula, y administra las reservas monetarias internacionales. Ese es un trabajo que se oye poco, pero es que es muy relevante, ¿verdad? Porque eso es mucha plata. Estamos hablando de más de 14.000 millones de dólares en este momento, ¿verdad? No es un vuelto. Su accionar es más indirecto, por eso para la gente es difícil percibir qué hace el Banco Central, dónde está, ¿verdad? Y para qué sirve, es como una cosa, ¿verdad?, muy etérea. Su actuar también es sistémico, o sea, cuando hay un cambio en la tasa política monetaria, eso actúa sobre todo el sistema, no sobre una entidad individualmente. El accionar de la SUGEF es diferente porque las herramientas que usamos desde la supervisión son evaluaciones de riesgo puntuales y generales del sistema. Vamos a las entidades, nos sentamos ahí a revisar las cosas que ellas hacen,
a revisar si un expediente de crédito está bien constituido o mal constituido, si lo que nos dijeron en un informe es igual a lo que tienen ahí, si lo que nos mandaron a decir que tienen es igual a lo que tienen registrado en un sistema. Nosotros tenemos una relación de 1 a 1 de todo el tiempo con las entidades financieras. Ahora, curioso, nosotros además de esto tenemos por ley lo que se llama la regulación de los APNFDs. ¿Qué es eso? Legitimación de capitales, temas de riesgo de legitimación. Los APNFDs son aquellas entidades que generan riesgos adicionales para los temas de legitimación de capitales. Esas son más de 5,000. Y vigilamos también a los intermediarios financieros, y esos son más de 40. Y nosotros somos 287. ¿A que no se imaginan qué tan fácil es hacer eso con esa cantidad de gente? Bueno, ese es uno de los retos que tenemos sin duda todos los días. Okay, vemos requerimientos de capital. ¿Por qué requerimientos de capital? ¿Con qué plata trabajan los bancos? Con la plata de los ahorrantes, ¿verdad? ¿Cuál es el negocio de intermediación? Usar 9 pesos del público y uno mío, ¿verdad? O sea, los dueños de los bancos realmente lo que hacen es gestionar el dinero de otros, no el dinero propio. Y es por eso que hay que regularlos. Por ahí dice un exministro del que hablaba el profesor, que no vamos a decir quién es, pero todos sabemos quién es, que habría que disminuir la regulación. Después de lo que pasó con Copeservidores y con Decifin, ¿ustedes estarían en algo de acuerdo con esa afirmación? No. Tener un sistema financiero y tener entidades financieras de alguna manera se parece a gestionar adolescentes, ¿verdad? ¿Por qué? Porque usted pone reglas, ¿verdad? Y hay unos que se portan muy bien, pero hay otros que no tanto. Entonces, ¿qué pasa con los que no se portan tan bien? Hay que estar encima. Hay que estrechar más los espacios, estrujar más las reglas, limitar las salidas de los viernes, ir a ver los amigos, ¿verdad? Las que se portan mejor, entonces pueden tener una supervisión más liviana. Pero resulta que en una clase de adolescentes hay de los dos tipos, ¿verdad? Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Tenemos que emitir normativa para todos. ¿Qué pasó en el 2008? La crisis financiera. ¿De qué vino? De un proceso de desregulación acelerada que se dio previo a la crisis. O sea, la desregulación es posible cuando usted trabaja con la plata de otros. Yo los desregulo, pero bajen el apalancamiento de 9 a 1 a 2 a 1. Y ahí nos la jugamos y ahí conversamos. Pero cuando usted lo que está hablando es que está trabajando con la plata de los ahorrantes, no puede hacer eso. Podemos aplicar medidas correctivas o sancionatorias directamente sobre las entidades supervisadas, ¿verdad? Entonces, si hay una entidad que se porta mal, el castigo del adolescente no sale el fin de semana. Ahora, nosotros normalmente a los adolescentes los castigamos le quitamos la plata, ¿verdad? O sea, les cobramos multas. Pero sin duda, ese es parte del proceso. Ahora, el alcance de Banco Central y de la SUGEF es totalmente distinto también, ¿verdad? El Banco Central trabaja con un enfoque macroeconómico y prospectivo, ¿verdad? O sea, siempre está intentando, ¿qué es lo que dicen de los economistas? Bueno, siempre están intentando ver el futuro, luego justificando por qué lo vieron de manera distinta a lo que realmente se realizó. Con la inflación nos ha pasado bastante seguido últimamente y la nación lo recuerda con mucha frecuencia. Sin duda alguna, tiene todo un reto porque ninguno, ¿verdad? Somos brujos. Yo le digo a mi marido, que mi marido a veces me dice que soy una bruja, pero no es particularmente porque pueda adivinar el futuro, ¿verdad? En el Banco Central tampoco hay gente que pueda adivinar el futuro. Tenemos que trabajar con los datos, con lo que hay, y con base en eso tomar decisiones. Se actúa sobre el sistema financiero en su conjunto. ¿Por qué? Porque cuando toma una decisión de tasa política monetaria, eso afecta a todos los ahorros de todas las personas y afecta a todos los préstamos de todas las personas, o sea, de forma sistémica. En cambio, las medidas que opera SUGEF aplican de manera microprudencial, porque si nosotros ponemos una reserva de capital adicional por los créditos de consumo, las entidades que no dan créditos de consumo no se ven afectadas, solo las que dan crédito de consumo. En cambio, cuando usted hace un cambio de tasa política monetaria, van todos, ¿verdad? Entonces, nosotros podemos poner medidas que tocan a todos, pero podemos poner medidas que solo afectan a algunos de manera particular. Y nosotros estamos permanentemente vigilando la situación de riesgo de cada entidad financiera. ¿Con qué objetivo? Con prevenir, ¿verdad? O sea, el objetivo es prevenir y asegurarnos que las entidades no se deterioren.
Yo siempre digo que hay un problema, y lo tenemos normalmente en la gestión pública versus la gestión privada, y es un problema de incentivos. ¿Qué es lo que quiere una entidad privada? ¿Alguno que se anime a decir? Exacto, hacer más plata, ¿verdad? ¿Y qué queremos hacer nosotros? Que sean prudentes. ¿Qué tan fácil es ser prudente cuando uno lo que quiere es hacer más plata? ¿Verdad? Ok, los incentivos están en lugares diferentes y por eso es que existen los reguladores, para poder balancear ese incentivo. Antes del 2008 yo estoy segurísima que los bancos hicieron muchísima plata en Estados Unidos. Después menos, ¿verdad? Y usted los oye quejándose, que Basilea III, ¿verdad? Les metió todas las regulaciones del mundo, ahora no puedo respirar, siento que me ahogo. Bueno, ¿verdad? Bueno, de nuevo, usted se porta bien y cuando se porta mal, ¿verdad? El castigo, ¿dónde jala? Un poco más atrás de donde usted estaba en el origen antes de portarse mal, por supuesto. Eso es lo que pasa con la regulación. Ahora, hay dos tareas distintas y a veces se entienden como la misma, pero son diferentes, que es regulación y supervisión. Regulación es poner las reglas, ¿verdad? Entonces yo les puedo decir a todos ustedes, tienen que estar aquí poniendo atención y sin el celular. Esa es la regulación. La supervisión es asegurarme de que lo estén cumpliendo. A veces somos muy buenos regulando porque es que poniendo reglas es facilísimo. Yo puedo poner 1.000.000 de reglas y les puedo decir, además ninguno puede sentarse con la pierna cruzada, todos tienen que sentarse viendo para el frente, no quiero ninguno jorobado, vea, ya por ahí se estiró alguno, no quiero ninguno jorobado, además todos tienen que venir con camisa azul, ¿verdad? Y entonces yo puedo poner un set de reglas enorme y vengo aquí, doy la clase y no me fijo en nada. Y entonces después dentro de una semana ya dejan de venir de azul y ya vienen un par de verde. Y ya la siguiente clase hay unos viendo el celular. Y ya la siguiente clase, ¿verdad? Hay unos sentados así. ¿Por qué? Porque si yo pongo reglas, pero después no ejerzo ningún control o supervisión sobre ellas, por naturaleza, los seres humanos nos vamos saliendo del canasto. Entonces, por eso es tan importante regular como supervisar. ¿Qué retos tiene la regulación? Hay enormes presiones. OCDE quiere que tengamos unas reglas así igualitas a las de ellos. Pero bueno, a veces la banca aquí se parece poquitico a la de Suiza y menos a la de Estados Unidos, ¿verdad? O sea, si yo quiero ponerles aquí a los bancos las mismas reglas que tiene JP Morgan en Estados Unidos, probablemente los ahogo, ¿verdad? Hay un reto en la regulación que es ajustarla a la realidad nacional. Yo no creo que, ¿verdad? En Estados Unidos están muy acostumbrados a lidiar con bancos del tamaño que nosotros tenemos o cooperativas del tamaño que nosotros tenemos, con diferentes formas de gobernanza. ¿Alguno sabe qué es gobernanza? ¿Alguno se animaría a decirme qué es la gobernanza? Esa palabra se usa mucho. La gobernanza está pensada en cómo se dan los pesos y los contrapesos dentro de una entidad, ¿verdad? Entonces está la junta directiva, la auditoría interna, la auditoría externa, la alta gerencia, las áreas de riesgos, y todos tienen que buscar un balance, porque si yo, eso es como, ¿verdad? Por ahí mi hijo que le encanta ver los temas de historia, ¿verdad? Le encanta el tema de la monarquía. Él cree que deberíamos devolvernos a tener monarquías, porque como todo funciona tan desarmado en la democracia, pues podría ser una buena idea. Y es cierto, ¿cuántos reinos no se desarrollaron muchísimo en un periodo de una monarquía con un rey bueno? Pero cuando les tocaba el hijo que salía medio más o menos, ¿cómo se ponía la cosa? ¿Verdad? El problema es que la gobernanza lo que busca es que las entidades en el largo plazo no sobrevivan a partir de las calidades, conocimientos o características de las personas que están ahí en ese momento, sino de la estructura que permita tomar buenas decisiones. ¿Verdad? Si yo estoy en una entidad financiera que está dominada por un gerente que solo ve lo comercial y solo quiere hacer plata, ¿qué le va a pasar a esa entidad en el largo plazo? Que los riesgos que está tomando son muchos y va a quebrar, no tiene sostenibilidad. ¿Para qué necesita entonces una auditoría interna, una auditoría externa, un área de riesgos que le hagan un balance? Y esa capacidad de una entidad de tener todas esas áreas
interoperando entre sí, cada una con sus propias responsabilidades y sus propios objetivos, que aseguren que una entidad financiera se sostiene en el largo plazo, es a lo que nosotros le llamamos la gobernanza. Una entidad que no tiene buena gobernanza, no hay forma de que esté bien. Nunca. Porque si usted tiene un loco al mando, o sea, usted lo que va a tener es un desastre al final. Funciona todo en la vida igual. ¿Qué pasa cuando usted tiene un entrenador malo de fútbol? ¿Qué le pasa al equipo? Aunque viniera súper bien. Usted tiene un equipo ganador, le cambian el entrenador y se cae. Bueno, pues esa estructura que gobierna una entidad es lo que permite en el largo plazo que realmente estos temas se balanceen. Ahora, ¿qué es lo que hace la supervisión? Y por ahí, un día estos me va a tocar ir a hablar a la Asamblea Legislativa de esto. Ya les dije, nosotros tenemos que ver 5,000 APNFDs, ¿verdad? O sea, 5,000, esos son los casinos, las subastas ganaderas, ¿verdad? Todas esas actividades que tienen alto riesgo de legitimación de capitales. Tenemos que supervisar a 5,000 de esos y más de 40 entidades financieras. Ahora, resulta que en entidad número 1, hoy, ¿verdad? Cambiaron a Hazel Valverde por Luis Pérez. En entidad número 2, hoy, se fue porque renunció para un mejor puesto Carlitos. En entidad 3, Marito, que trabajaba ahí hace 20 años, se pasó al banco de enfrente. ¿Ustedes creen que nosotros tendríamos la capacidad de ir a revisar cada uno de esos cambios uno por uno? Cuando todos los días se está moviendo gente entre todas las entidades. Todos los días hay gerentes de riesgo, gerentes generales, oficiales de cumplimiento, miembros de junta directiva, miembros de comités que se están pasando de una entidad a otra. Sería carísima la supervisión si hiciéramos eso. ¿Ustedes creen que nosotros podemos ir todos los días a ver los estados financieros de cada entidad, de esas 40, a ver qué registros contables hicieron y qué préstamos hicieron? Y podemos ir a ver cada uno de los préstamos. Banco Nacional tiene como 3 millones de clientes. O sea, les vamos a ir a revisar esos 3 millones de clientes. ¿Cómo abrieron la cuenta corriente? ¿Cómo abrieron la cuenta de ahorros? ¿Cómo abrieron la tarjeta de débito? No podemos. La supervisión no puede ir uno a uno. Entonces, cuando le preguntan a la superintendencia, ¿y usted por qué no fue a ver? ¿Por qué Heiselita, que no era la mejor, está ahí sentada? Porque para eso está la regulación. La regulación le dice a usted cuáles son las reglas para sentar a Heiselita en esa silla. ¿Y la supervisión qué hace? Va periódicamente y revisa por muestreo temas para ver si se están cumpliendo o no. Tenemos que revisar temas de tecnología, temas de riesgo operativo, temas de otorgamiento de crédito, temas de gestión de cartera de inversiones, temas de legitimación. Nosotros no podemos estar encima de todo todos los días. Para eso hay un gobierno interno, o sea, usted tiene que encargarse de portarse bien. Claro, cuando yo lo voy a revisar, me aseguro de que usted lo esté haciendo. Pero eso es, la supervisión basada en riesgos, lo que busca es que el set de reglas establecidos, las entidades lo tengan que cumplir y la superintendencia lo que va es a valorar que se estén haciendo bien. Y entonces la supervisión basada en riesgos, ¿qué es lo que hace? Busca en la entidad qué es lo que más riesgo genera. Yo no puedo ir a revisar todo. Entonces, para esa entidad, ¿qué es lo más riesgoso? ¿A qué se dedica? Se dedica principalmente a créditos de consumo. Entonces, ¿para qué voy a revisar si tiene hipotecas por un 1% del total de los activos? ¿Cuál es el enfoque? Ir a revisar los créditos de consumo. Si es una entidad, por ejemplo, que tiene una cartera de inversiones muy conservadora y muy pequeña, ¿para qué dedicarle demasiados recursos a esa parte? O sea, se revisa de manera general, pero se profundiza en aquellas áreas que las entidades tienen más vulnerables, más amplias. Eso, entonces, toda la supervisión se basa en esto, en evaluar cuál es el perfil de riesgo, qué negocio hace usted, a dónde es que usted está poniendo su plata y la de sus clientes, lo más importante, ¿verdad? Donde está poniendo las 9 colones de los ahorrantes. Se evalúa la gobernanza, ¿por qué? Porque si no hay pesos y contrapesos, las posibilidades de que haya problemas son mucho más altas. Entonces tenemos que ir a ver cuáles son los pesos y los contrapesos. Determinamos qué tan complicada es la entidad y cómo está relacionada con otros. ¿Alguno tiene idea de qué tamaño es el Banco Nacional en el país? ¿Qué representa más o menos de los activos? ¿O de las cuentas? ¿O qué tan grande es esa ballena?
O el Banco Nacional más el Banco de Costa Rica, por ejemplo. ¿Qué representan los bancos estatales en Costa Rica? Los bancos estatales en Costa Rica representan prácticamente la mitad de todo lo que hay en el sistema bancario nacional. ¿Okay? Esos dos, imagínense el nivel de relaciones que tienen con todos. El Banco Nacional le presta a otros bancos, le presta a las cooperativas, le presta a las mutuales. Y las mutuales tienen cuentas en el Banco Nacional. Y las cooperativas tienen cuentas en el Banco Nacional. Y el Banco Nacional invierte en los fondos de inversión de los puestos de bolsa. Y los puestos de bolsa tienen cuentas corrientes en el Banco Nacional. Entonces, cuando usted va a ver las interrelaciones de lo que se llaman las entidades sistémicas, ¿verdad? Banco Nacional, Banco de Costa Rica, Banco Popular, BAC, en el caso de Costa Rica, tenés que revisar cómo se interconectan todas y qué pasaría si una de esas tiene problemas. ¿Qué le pasaría a todas las demás? ¿Verdad? Normalmente una entidad sistémica que caiga en problemas, y es el cuento de los gringos del too big to fail, ¿verdad? Que cuando una de esas se cae, se viene no solo el sistema bancario, sino la economía como un todo, ¿verdad? Porque cuando se deja de generar crédito, se deja de crecer económicamente. Entonces, todo eso es parte de lo que nosotros revisamos y supervisamos. ¿Qué se hacen? Se hacen medidas diferentes en función del tamaño, del nivel de riesgo, del nivel de complejidad. Por supuesto que una entidad más compleja hay que revisarla mucho más tiempo, con mucho más detalle que una entidad que es más sencilla. Y el enfoque es continuo. Todos los días estamos revisándoles algo. Hay equipos dentro de la superintendencia que revisan las entidades, pero también hay equipos que tienen paneles donde revisan cómo se van comportando todos los días, ¿verdad? ¿Qué pasó con los depósitos? ¿Qué pasó con los créditos? ¿Qué pasó con la mora? ¿Saben qué es la mora? ¿A qué le llamamos mora? Lo que no se puede cobrar, exactamente. Ese es el impago, ¿verdad? O sea, la gente que se queda sin pagar en tiempo. Y eso al final, de cuando hay un dinero que no se paga, recuerden cuál fue el dinero que nosotros prestamos. El de alguien más, ¿verdad? Entonces, cuando alguien no paga, ¿qué es lo que estamos poniendo en riesgo? El dinero de los ahorrantes. Por eso es que se llama, digamos, el requerimiento de suficiencia patrimonial. Lo que busca es que esos riesgos, ¿verdad? Si yo presto 100 pesos, hay 3 que no voy a recuperar. Esos 3 tienen que estar respaldados por capital de la propia entidad financiera. Eso es a lo que se le llama el requerimiento de suficiencia patrimonial. Es cuánto ellos tienen que tener en el capital en función de cuál es el riesgo que están tomando en el lado del activo, o sea, en lo que están prestando, en lo que están invirtiendo. Entidades más riesgosas tienen que tener más capital, no se pueden apalancar 9-1, se tienen que apalancar 7-1 o 6-1. Y entidades menos riesgosas pueden apalancarse un poco más. Esa es, digamos, la famosa medida de suficiencia patrimonial. Pero esa no sirve sola, porque si usted tiene un activo mal manejado, no hay ningún capital que alcance para gestionar un activo mal manejado. Y eso es lo que vimos el año pasado en las 2 entidades que cayeron en problemas. O sea, tenían mucho capital, la suficiencia era como 20%, pero ¿de qué nos sirve eso si el 100% de este lado estaba mal manejado? De 100 contra 20 no alcanzaba. O sea, ahí la mate nos mata. Es una operación aritmética básica. No alcanzan 20 si hay 100 que están mal manejados. Y este proceso es dinámico. ¿Qué pasa cuando estamos viendo que hay riesgos a nivel internacional, ¿verdad? Que eso podría generar que algunas empresas vendan menos. Y entonces que una empresa que vende menos tiene menos posibilidad de pagar su crédito. Y entonces eso se convierte en un problema para el sistema financiero. Cuando las tasas de interés, por ejemplo, suben, hay menos gente que puede pagar la cuota y entonces eso se traslada ¿a qué? A más impagos, a más mora y a problemas en el sistema financiero. Bueno, todo eso es lo que la superintendencia está monitoreando además. Nosotros tenemos un área de riesgos que tiene una subárea que se llama riesgo global. Y esa área lo que está viendo es alrededor qué está pasando y cómo podría afectar a las entidades que nosotros supervisamos. Y ya me cansé de contarles, o sea, debe ser que de veras hacemos bastante, ¿verdad? O sea, es mucho chunche. ¿Qué reto tenemos? Y este es un reto que tienen en todas las organizaciones y donde ustedes trabajen van a tener que lidiar con esto. Hoy en día, el reto de la gestión de datos es el reto más grande que enfrentamos todos. Yo no me puedo acordar en este momento cuántos teras de información nosotros tenemos, ¿verdad? Porque todas las entidades nos mandan toneladas de información. ¿Cómo revisamos eso?
¿Cómo nos enfocamos en lo que realmente tiene valor revisar? ¿Y cómo nos aseguramos de que eso que mandan es cierto? ¿Eh? En los dos casos que tuvimos el año pasado, las dos entidades le mandaban a decir a la superintendencia cosas que no eran ciertas, ¿verdad? Y esto se los puedo contar abiertamente porque de alguna manera La Nación lo supo y lo publicó en 80 páginas, ¿verdad? Durante varios días, con lujo de detalles. Ellos tenían hasta un sistema cuyo objetivo era presentarle a la superintendencia cifras diferentes a las que ellas tenían en su propio sistema de una manera que fuera razonable para el regulador. No, es que la creatividad es importante, ¿verdad? O sea, después dicen que los banqueros no son creativos. Claro que son creativos, ¿verdad? Nada más que son creativos de una manera distinta. No hacen dibujos bonitos ni nada, solo saben poner letras, pero son creativos, sin duda alguna. El uso intensivo de datos es una base de trabajo para la supervisión indispensable, pero tenemos un reto en cómo gestionamos todo eso y cómo nos aseguramos de lo que le llaman la integridad de datos, ¿verdad? O sea, que el dato realmente sea el que es. Porque nosotros no nos podemos ir a sentar a la par de cada una de las entidades financieras para ver si están metiendo los datos bien, sino que tenemos que hacerlo por muestreo. Lo de Copeservidores surgió a partir de una de esas revisiones profundas en un muestreo. Pero eso es como perseguir adolescentes, ¿verdad? ¿Cómo nos dimos cuenta? Salimos a comprar el pan y nos encontramos al chico fuera del colegio, ¿verdad? Asumíamos que estaba en el colegio, ¿verdad? Pero nos lo encontramos afuera. Okay, ese proceso de datos es un trabajo fuerte. Nosotros tenemos una cantidad enorme, ¿verdad?, de indicadores y de sistemas. Cada vez que encontramos una diferencia, se las mandamos a decir a las entidades y les decimos, vea, esto no tiene sentido, revise, ¿verdad? Siempre hay dos maneras, yo les digo, y se lo digo mucho a todos, me he sentado con todos los bancos, las cooperativas, las financieras, con todo el mundo, y les he dicho, vea, cuando un dato llega mal a la superintendencia, solo hay dos fuentes de ese error en ese dato. Una, me preocupa, porque es riesgo operativo, ¿verdad? O sea, porque alguien digitó 80% de tasa de interés en vez de 8 y nadie se dio cuenta. ¿Dónde están los controles? ¿Verdad? Porque el sistema generó un número aleatorio en una posición que no debería. O sea, porque el sistema está diciendo que esto tiene 3 prórrogas y solo tiene una. Entonces ahí tenemos un problema de riesgo operativo, lo tiene que gestionar la entidad. O la 2, que es la más grave, que es que me están mintiendo. Y por eso los datos llegaron diferentes. Entonces, ese trabajo es muy intensivo. Algunas conclusiones ya para dejarlos descansar, dice. No puede haber una buena supervisión si la información que nos dan es incorrecta o imprecisa, ¿verdad? Porque de ahí usted puede decir 8 es buenísimo, pero si ese 8 viene de un 16 que no existía, entre un 2 que tampoco existía, ¿verdad? Entonces, ¿qué hacemos con ese indicador? ¿Los indicadores son buenos? Sí, solo sí. Están construidos a partir de información real. Si no, estamos muertos. El capital de una entidad siempre va a ser insuficiente si una gestión de riesgos es mala, ¿verdad? No hay nada que nos salve. Ustedes pueden ver una suficiencia patrimonial de 20, 25, 30 o 35, que siempre vamos a tener pérdidas si hay una mala gestión, ¿verdad? En el caso de Copeservidores se está recuperando más o menos el 63% de lo que tenían los ahorrantes. ¿Dónde está el resto? Y se perdió porque la gente no paga, ¿verdad? ¿Qué fue? Préstamos dados a gente que no pagaba, que no tenía capacidad de tomar crédito y se la dieron. Y entonces ahora no importa cuánto los persigamos. O sea, yo los puedo perseguir a ustedes, pero yo les puedo agradecer, deme $1.000.000. Si no lo tiene, no importa, yo la puedo amenazar aquí, le puedo poner una pistola, ¿verdad? Le puedo decir que se queda en el curso. ¿Cómo hace para dármelos? En el crédito es así, la originación es la clave. Si yo le presto a alguien que no tiene capacidad de pago, el crédito se paga por dos razones. Una, que tengo capacidad y otra, que tengo voluntad de pago. Usted puede tener voluntad, pero si no tiene capacidad, ¿de qué le sirve? Usted llega y dice, sí, yo le prometo que un día cuando yo gane $1.000.000 yo se lo pago. Está en mora, ¿no? O sea, la plata no está. Dos, ¿verdad? Yo tengo capacidad,
pero no tengo voluntad de pago. Y de esos hay muchos casos que no vamos a ponerles los nombres, pero han salido mucho en los periódicos, ¿verdad? De gente que simplemente no quiere pagar. Entonces, al final, las entidades tienen que asegurarse cuando otorgan un crédito que la persona a la que se lo dan tiene capacidad y voluntad de pago, ¿verdad? ¿Cómo se mide la voluntad de pago normalmente? A través del comportamiento de crédito. O sea, usted ha pagado bien toda la vida, yo esperaría que usted no se vuelva un mal pagador ahora, porque siempre ha mostrado su voluntad de pago. Pero si usted no tiene récord crediticio, y ese es el problema que van a tener todos ustedes cuando comiencen a pedir plata prestada, ¿verdad? ¿Cómo hago yo para saber si ustedes tienen voluntad o no voluntad de pago? Ese es uno de los retos de cómo prestarle a una pyme, por ejemplo. ¿Cómo hago para prestarle a una pequeña empresa que está haciendo un negocio que no tiene récord crediticio, que no sabemos si va a querer pagar o no, y además tiene un negocio que es muy riesgoso porque está comenzando? ¿Verdad? Los préstamos a pymes por naturaleza son muy riesgosos. Y la gobernanza es un factor crítico, ¿verdad? Cuando falla el sistema de pesos y contrapesos, es inevitable que las dificultades lleguen, ¿verdad? Cuando tenemos un gerente que es el que manda por encima de todos, cuando tenemos una junta directiva que manda, que opera, cuando tenemos un área de riesgos que ni existe, cuando tenemos una auditoría interna que le da la razón en todo a la administración, cuando esas cosas pasan, las instituciones entran en dificultades. ¿Por qué? Porque va a haber un lado que gana y normalmente gana el comercial y el comercial lo que quiere es ganar plata, el riesgo lo tiene más guardadito en la gaveta. Hay temas de cultura, ¿verdad? Hay entidades con diferentes, todas las entidades tienen diferentes culturas organizacionales. La cultura de riesgos, algunas entidades la tienen, otras todavía no se las han presentado, ¿verdad? Y eso no es solo aquí, estamos hablando a nivel global, ¿verdad? Usted puede ver esas mismas características en empresas locales y de afuera. Pasan las corporaciones también, ¿verdad? Y usted tiene riesgos siempre que gestionar, no importa que esté en una empresa comercial. Lo que pasa es que en una empresa financiera la diferencia es que usted gestiona riesgos con plata de otros, ¿verdad? En una empresa usted gestiona riesgos con plata suya y de los bancos. Esa es la diferencia principal. Y bueno, ese es el cuento que tenía para contarles hoy, así que muchas gracias a todos. ¿Un comentario, interés en buscar algún dato? ¿Alguna cosa? Ok, esta pregunta es respecto a la SUGEVAL. Se supone que la SUGEVAL es el ente administrativo, bueno, de supervisor que se encarga de administrar lo que son el riesgo, ¿verdad?, de las compras de acciones y venta de acciones, ¿correcto? No. No. A ver, lo que hace la SUGEVAL Ajá. es regular a los intermediarios que hacen, se llaman intermediarios bursátiles, que son los que le permiten a las personas y a las empresas entrar en los mercados a intercambiar bonos o acciones. Particularmente en Costa Rica el mercado de acciones es casi cero, ¿verdad? Y Muy respecto, cercano a cero. Entonces, lo que tiene es un mercado de bonos, o sea, títulos, valores que pagan intereses. y respecto a los bienes inmuebles, ¿quién es el que se encarga de eso? Los bienes inmuebles no tienen una supervisión particular, o sea, la compra y venta de bienes inmuebles tiene leyes que regulan cómo se operan los intercambios, ¿verdad? Pero no hay como un ente Ok, regulador entonces del aquí va mi tema. pregunta. Ustedes como SUGEVAL, ¿verdad?, ven necesario, por así decirlo, meter mano también en eso. Por ejemplo, el famoso caso de SAFI, del BCR, la compra del PEPS, el Parque Empresarial del Pacífico. El estudio que ellos realizaron, el BCR, fue el primer estudio en 2020, febrero de 2020. Dijeron que ese edificio tenía un valor de 69 mil millones de dólares. Por ende, se hizo la compra por 70 mil millones de dólares. El 2024, 2025, los inversionistas decidieron hacer un estudio, ¿verdad?, por cuenta de ellos, porque era mucha plata. Y se dieron cuenta que ese edificio, el valor era 29 mil millones de dólares. Ajá. Ok, digamos, estamos mezclando cosas, ¿verdad? Ok, un fondo de inversión sí es regulado por SUGEVAL.
Entonces, el fondo de inversión compró un activo, ¿verdad? No sé exactamente el valor, pero asumo que son 69.000 millones de colones, ¿verdad? Porque de dólares es mucho. O sea, no da para tanto, el país no alcanza para eso. Entonces, cuando ellos hacen el estudio, sí, hay un montón de elementos que se están valorando en este momento, por eso hay una causa abierta, hay una denuncia que puso la Sujeval. Eso se parece un poquito a lo que yo les decía de Decifin, ¿verdad? ¿Qué pasa cuando las entidades financieras reguladas le dicen al regulador algo que no es cierto, ¿verdad? O sea, el regulador no puede ir a hacer cada uno de los avalúos. Nunca va a poder hacerlo. Imagínense cuántos fondos de inversión hay en el país, cuántos fondos inmobiliarios, cuántos activos compran y venden todos los días. Ellos tienen una regulación y la regulación les dice cómo tienen que hacer la valoración de una propiedad. Por ejemplo, las valoraciones de una propiedad requieren dos elementos. Usted tiene que hacer un estudio, una valoración financiera y una valoración de avalúo. La menor de las dos es la que usted tiene que registrar. ¿Cómo hace una valoración financiera? Viendo a ver cuántos son los alquileres, ¿verdad?, que ese inmueble va a generar en el tiempo y trayéndose eso a valor presente. Ustedes esa la han hecho, ¿verdad? Un valor presente de flujos de efectivo. A la par de eso, tiene un avalúo de un tercero que tiene fe pública, que tiene que ser responsable de lo que dice, ¿ok? Con esos dos valores usted escoge el menor y con ese es con el que usted puede ir a hacer oferta en el mercado de ese fondo de inversión. ¿Qué pasa en uno de estos casos? Que todo eso falla, ¿verdad? Falla en los controles internos, que tenían que asegurarse que esas dos valoraciones estuvieran bien hechas. Falla la valoración financiera, de que no dio la diferencia, debería haberla dado versus el valor del avalúo. Falla la presentación de la información que le hacen al regulador, falla el que le toca hacer el avalúo, ¿verdad? Y que si llegaba y veía que ahí no había un edificio, sino lo que había era un lote, ¿verdad? ¿Cómo le puso valor de edificio? Entonces, es un poco lo que les decía, ¿qué pasa cuando hay un grupo, ¿verdad? O sea, cuando lo que hay es un problema de gobernanza. Entonces, no hay pesos y contrapesos dentro de la entidad y eso lo que se refleja al final es con un problema de estos. Ese es un caso que está hoy, digamos, la Sujeval lo encontró en una de estas inspecciones que yo les contaba, ¿verdad? O sea, nosotros recibimos todo el tiempo información que tenemos que dar por buena. Con alguna frecuencia, no podemos hacerlo todos los días porque no nos alcanza la gente, tendríamos que tener la misma cantidad de los funcionarios que tienen las entidades del otro lado, vamos y revisamos. En una de esas revisiones surgen las diferencias. Tan pronto surgen las diferencias, ¿qué le toca a la superintendencia? Dos cosas. Una, abrir un procedimiento administrativo interno para sancionar a la entidad, que eso es, digamos, lo que está en curso. Y dos, poner una denuncia ante el Ministerio Público. Sí, todo funcionario público tiene la obligación de poner la denuncia si tiene sospechas de que se ha cometido un delito. Entonces, lo que tiene que hacer la Sujeval, que es lo que hizo, fue ir y poner una denuncia en el Ministerio Público. La supervisión no es infalible ante, ¿verdad?, ante los temas de fraude. Madoff. Si alguno no ha visto la serie, los invito a que la vean. Muy buena. ¿Okay? Madoff es un gestor de portafolios en Estados Unidos famosísimo que tenía un negocio legal y a la par un negocio ilegal. Y lo fueron a revisar 153.200 veces y nunca lograron pescar dónde estaba el negocio ilegal. Y ese se cayó por millones de millones de millones de dólares, después de muchísimos años de ser una persona con una reputación, ¿verdad?, impresionante. Esos temas de fraude tienen características que la supervisión normalmente le cuesta mucho encontrar. ¿Por qué? Porque es como cuando usted le roban en la casa, ¿verdad? Usted pone un candado y se va tranquilo. El ladrón tiene semanas de estarle viendo a ver cómo pone usted el candado, a qué horas lo pone, viendo a ver cómo lo forcejea y viendo a ver a qué hora se va usted para entrar cuando usted no está, ¿verdad? Entonces, el foco es muy particular cuando las personas cometen actos que no son correctos, ¿verdad? Eso pasa en la supervisión y eso ningún supervisor del mundo puede garantizar que lo va a poder encontrar a tiempo como para que no haya pérdidas, ¿verdad? Ese es el problema que tenemos. O sea, en todo el sistema financiero pasa.
Bueno, la pregunta es acerca de las entidades financieras que no revisan su JEF. Em, Creo que usted ya respondió un poco la pregunta de la forma en que se apalancan esas empresas. Eh, pero no sé, si una entidad financiera no revisa su JEF, no revisa el endeudamiento de una persona, la capacidad de pago para un crédito, puede ser porque nada más la relación de apalancamiento es que ellos están poniendo todo el capital. Nada más para precisar la pregunta, ¿te referís, por ejemplo, a entidades que prestan plata, pero que no son intermediarios regulados? O sea, Exactamente, ajá. ok. ¿Por qué no son regulados? Primero que todo, ¿será por eso? ¿Porque ellos ponen el capital para trabajarlo o por dónde anda la cosa? Sí, exacto. A ver, el principio es que si yo presto plata mía, yo puedo llegar aquí, pararme ahí en la puerta y decirles todo el que quiera, presto hasta 50,000 pesos sin garantía, sin fiador, sin codeudor, vengan, ¿verdad? Y yo les presto. De hecho, conozco una entidad financiera que una vez hace 30 años se fue a parar en el pretil, porque a mí me dieron una, a entregar tarjetas de crédito. A mí me dieron una por $500. Ganaba 0 pesos yo, pero 0 pesos. Y me dieron una. Ahí está, y la tengo guardada como un recuerdo de lo que no debe ser, ¿verdad? ¿Ok? Entonces, ¿por qué no se regulan? Sí, porque está trabajando con capital propio. Si yo llego ahí y les presto a todos ustedes, realmente estoy a riesgo mío. Y si ninguno de ustedes me paga, yo perdí. Les presté 1,000,000 de pesos, 500,000 pesos, esa es mi plata. Y yo tengo derecho a hacer, ¿verdad? En un país que me da libertades, tengo derecho a hacer con mi dinero lo que yo quiera, ¿verdad? Si es como una donación a los estudiantes de la universidad, que sería el equivalente en este caso, puedo hacerlo. Por eso no se regulan los intermediarios que captan dineros del público. Digamos, la intermediación está asociada directamente con la captación de dineros del público, porque la protección es a esos dineros del público. Ahora, sí hay dos elementos importantes ahí. Uno, hoy en día esos prestamistas pueden entrar, si la persona les da permiso, a ver el récord crediticio de la persona, o sea, lo que le llamamos el SIC. ¿Para qué? Para, digamos, no tener la excusa de que no sabían que la persona no les iba a pagar. Dos, el país sí tiene una deuda grande y la tiene con OCDE. Es uno de los proyectos de ley que está ahí, ¿verdad? No sé si algún día saldrá. Pero es tener una central crediticia donde se puedan incorporar los datos tanto de las entidades reguladas como las no reguladas. Porque ¿qué es lo que pasa? Que yo voy y le presto plata a alguien, pero no sé si ese alguien ya tiene plata prestada de prestamistas digamos, no regulados. Entonces yo no sé si lo estoy sobreendeudando. En la de menos yo le estoy prestando 100 pesos y gana 500 y entonces está bien, pero si le debe 100 pesos a la asociación solidarista, le debe 100 pesos a la de electrodomésticos, le debe 100 pesos al otro prestamista, yo no me estoy dando cuenta que él ya tiene 0 para pagarme a mí. Y lo que estoy haciendo es sobreendeudando a la persona. Entonces sí deberíamos tener como país, y eso es una deuda, una central crediticia consolidada de toda la información de los regulados y de los no regulados. ¿Para qué? Para proteger a las personas del sobreendeudamiento. Porque eso no existe aún. Porque no hay una ley que lo habilite. Sí, eso no existe aún porque no hay una ley que habilite tener eso en alguna parte. O sea, no hay una ley que habilite y que obligue, porque tiene que venir por las dos vías, ¿verdad? Tiene que habilitar a alguien a que tenga toda esa información y tiene que obligar a los no regulados a que entreguen esa información, ¿verdad? Porque a mí no me interesa solo que usted me diga que Geisel Valverde dejó de pagar el 25 de julio. Me interesa que usted me diga que Geisel Valverde viene pagando todos los meses de los últimos 48 meses desde que le pidió a usted el crédito para comprarse la licuadora. ¿Verdad? Yo necesito los dos valores, no necesito solo los valores negativos, necesito para un récord crediticio que sea sólido los valores positivos también. Por eso es que ustedes si van mañana y piden un préstamo en una de electrodomésticos que no está regulada, eso no les sirve de nada para el récord crediticio. Pero si fallan, sí, porque ellos tienen, ¿verdad?, un buro de crédito donde los manchan. Entonces solo los nos caen ahí. Pero los SIS no les sirven de nada. Cuando ustedes llegan al sistema formal a pedir un crédito para comprarse el primer carro, la primera casa, les dicen, ay, qué pena, es que usted no tiene récord crediticio. Bueno, ese pago que usted hizo de la licuadora por 48 meses, la licuadora más cara del mundo, ¿verdad? Debería estar en alguna parte para ayudarle a la gente a formar récord crediticio. Eso ayuda a bancarizar también,
¿verdad? O sea, esos para segmentos más bajitos, de medios para abajo, es muy importante poder para la gente empezar a hacer récord crediticio. Entonces necesitamos una central que recoja todas las valoraciones positivas también de los pagos que hacen las personas. Muchas, perdón. Muchas gracias por la presentación. Yo tengo algunas dudas, pero voy a intentar englobarlas sobre el caso de Copeservidores. Digamos, entiendo que, y lo aprendí en esta presentación, que es un muestreo, ¿verdad? Un muestreo es una revisión por muestreo. Entonces, mi pregunta general es, para el futuro, ¿qué podemos hacer para que cosas como esto no vuelvan a pasar? O sea, han pasado en el pasado, yo sé que no es infalible, pero entonces la pregunta es, desde el lado del muestreo, entonces, por ejemplo, yo pienso, estamos bajo, no sé, la teoría de la probabilidad. ¿Cómo perfeccionamos eso? Porque qué mala suerte que con Copeservidores nos dimos cuenta justo cuando ya era muy tarde. Que el muestreo nos tocó cuando ya era muy tarde, porque no 5 años antes. No sé cómo funciona, no sé cuál es el diseño estadístico de ese muestreo, pero uno diría, qué mala suerte, ¿verdad? Uno también piensa, la presentación diría inteligencia artificial. No sé, entonces también, obviamente, la pregunta más general es esa, ¿cómo evitar que esto, qué estamos haciendo para reducir que la supervisión falle, ¿verdad? Ahí sí, inteligencia artificial. También tengo una duda, que es el tipo de cosas que uno usualmente no puede preguntar y ahora tengo la oportunidad, que también me acuerdo que con lo de Scope Servidores, mucha gente decía que al médico al que se le murió el paciente lo ponen a hacer la autopsia, que pusieron de encargado del proceso de Copeservidores a una de las personas, de los trabajadores de Copeservidores, no sé cuál es el término adecuado, que tenía encargado su supervisión, ¿verdad? Yo me imagino que uno puede decir, bueno, si es un muestreo aleatorio, un muestreo estadístico, otra vez, qué mala suerte, y él está encargado, ¿verdad? Eso es desde mi desconocimiento, ¿verdad? Que yo creo que, como usted decía, la mayoría no conoce cómo funciona, o sea, uno sabe de qué hace la SUGEF, pero yo creo que al menos yo no conozco los pormenores de su funcionamiento interno. Y Y eso sería, así más que todo, la pregunta general es cómo evitar que pase con posteriores. Eso me parece que eran algunos puntos importantes con base en su presentación. Muchas gracias. Y Ok. lo de Decifin también, pero con servidores fue todavía más mediático. Ajá, sí, porque tenía más gente involucrada, por eso fue más mediático. Ajá. Ok, perfecto. Ahorita la estaba buscando porque recordaba que en marzo de este año, en el Semanario Universidad, perdón, sacaron una noticia al respecto. Y por ahí, ajá, por ahí decían que un análisis que había hecho la SUGEF en el año 2016 evidenció que la cartera de créditos de la cooperativa se había reducido en 50 millones entre 2009 y 2016, pero que fue hasta años después que se ordenó como la intervención de Copeservidores. Entonces, sí, aprovechando lo que preguntó el compañero, digamos, entiendo que es un muestreo aleatorio, pero sí, ¿cómo hacen ustedes, digamos, tal vez, o cómo harían en el futuro para prevenir esta clase de situaciones? Porque, como dijo usted metafóricamente, si ese día ustedes no hubieran ido como a comprar el pan, no se hubieran topado al chiquillo fuera del colegio. Entonces, existe la posibilidad de que hayan otras instituciones que estén en la misma situación y que de repente la SUGEF lo desconozca. Ajá. Ok, vamos a partir esto en dos. Por eso vean que todos los otros puntos del tema de supervisión basada en riesgos yo los puse pegados y el único que les separé, ¿cuál fue? El de datos, ¿verdad? Nada más para aclarar el general y el específico. Nosotros entramos por muestreo a ver detalle, pero vemos la cartera general todo el tiempo, ¿verdad? No es que solo vemos la muestra, pero vemos la cartera general y vamos a hacer revisiones puntuales. ¿Por qué? Porque yo voy a revisar, por ejemplo, en un crédito de consumo, cómo fue que en este crédito pusieron, o sea, determinaron que usted tenía capacidad de pago. ¿Qué evidencia hay? ¿Verdad? Hay una orden patronal, hay una constancia de ingresos, o sea, ¿cómo hizo esta entidad para decir que Hazel Valverde se gana 500,000 colones y que por eso le presté 100,000? Eso es lo que nosotros vamos a ver in situ y para lo que hacemos muestreos. Pero la cartera total la estamos viendo de manera permanente. ¿Qué es lo que pasa? De que son miles, cientos de miles de operaciones de crédito, ¿verdad? Entonces,
¿Qué es lo que tenemos que asegurarnos? De buscar en la integridad de los datos. Y eso es la ventaja que ahora podemos procesar porque hay capacidad de procesamiento mayor, procesar todos esos datos para cruzar variables que nos permitan ver que hay cosas que no pegan, ¿verdad? Entonces, ese enfoque en datos es importantísimo para poder mejorar hacia adelante. En la supervisión. Entonces, estamos trabajando en eso, ¿verdad? 2, hay que ser todavía más estrictos. Y hay un proyecto de ley en la Asamblea Legislativa en este momento, del cual incluso ya estamos trabajando texto sustitutivo para hacerlo más fuerte, en el tema del poder de la superintendencia para hacer cosas. Y sé que eso, digamos, a las entidades financieras no les gusta. Una de las cosas que propone el proyecto de ley es que la superintendencia pueda recomendarle al CONACYF y el CONACYF pueda obligar a una entidad a quitar un gerente o un presidente de una junta o un auditor que no están haciendo su trabajo, ¿verdad? Una de las cosas que ha salido recientemente, bueno, usted puede ir a decirle ahora al Banco Nacional que quite a esos directores que están. No. O sea, la superintendencia no puede hacer eso. No puede hacerlo por ley. La superintendencia lo único que puede hacer es recomendarle a los accionistas hacer algo de cara a un director. Pero muchas veces ha recomendado, ¿verdad? Y es una recomendación. ¿Verdad? Cuando usted el doctor le recomienda que haga ejercicio, coma bien, duerma bien, ¿qué hace usted? Se va de fiesta el fin de semana, come chicharrones, ¿verdad? ¿Y qué hace el doctor? Nada. Ok, hay que dar, digamos, mucho mayor capacidad a los supervisores de poder intervenir tempranamente. ¿Por qué? Por ejemplo, en el 2016 la ley que teníamos es distinta. La ley de resolución entró a regir con nuestra incorporación en OCDE. Antes de eso, por ejemplo, la resolución no existía. Por eso era que antes las entidades financieras, en el momento que se intervenían, se mandaban directo al proceso concursal y la gente recibía prácticamente cero de sus ahorros. La ley de resolución y el Fondo de Garantías de Depósitos, que se incorporó en el 2019, se aprobó en el 2019 como parte de los requerimientos para que el país entrara como miembro de OCDE, es el que nos permite hacer un proceso de resolución que en este caso nos permite una recuperación de 63% para Copeservidores. Si no, eso se hubiera ido al concursal, y ustedes saben cómo están de aterrados todos los tribunales, ¿verdad? Y eso decae ahí. El problema con el crédito es que la gente normalmente, si no la llaman, no paga, ¿verdad? Entonces, si usted tiene una cartera que está abandonada, además de una entidad que ya no existe, ¿para qué paga? Ahí la voluntad de pago se le derrite a todo el mundo, ¿verdad? Aunque tengan capacidad, la voluntad de pago se vuelve muy cercana a cero. Por eso es que en los procesos concursales se recupera muy poquito. Ese fue un cambio que se dio con esa ley de resolución. Esa ley de resolución es del 2019. Antes de eso, casi que la única causa por la que se podía intervenir una entidad era por problemas de suficiencia patrimonial. Y estas entidades nunca tuvieron problemas de suficiencia patrimonial. Con las acciones de 2016, en su momento la superintendencia lo que se encontró, hay un montón de cosas que se van corrigiendo en el camino con las entidades. No es, ¿verdad? No es que todo problema se convierta en una intervención. Yo me encuentro algo que no está bien, que no lo interpretaron bien, que no lo están haciendo bien, y les digo, vea, esto está mal registrado, tiene que registrar aquí 3.000 millones de estimación. Mire, usted tiene que hacer un ajuste aquí en el capital de 1.000 para abajo. Eso pasa todo el tiempo. Esas acciones son previas a cualquier otra cosa. O sea, lo último que usted quiere es que se muera una entidad financiera, porque los dolientes son muchos, ¿verdad? Entonces, lo que hay es una gestión. Durante los años con Copeservidores muchas veces hicieron gestiones activas de ajustes, de cambios, pero no ameritaban una intervención y además antes del 2019 ni siquiera lo hubieran podido hacer, porque no, si no había problemas de suficiencia patrimonial, no había manera de entrar a intervenir. Entonces, es muy fácil, ¿verdad? Y uno lo puede ver más fácil con los partidos, el lunes sentarse a decir, ¿verdad? Sí, qué alineación, si hubiéramos puesto a otros, ese juego se hubiera jugado mejor. Pero sin duda alguna, trabajar en caliente es muy distinto. Elementos adicionales, el riesgo. Cuando usted antes intervenía una entidad previo al 2019 y a esa ley, usted sabía que llegaba, la intervenía y se iba para el proceso concursal y la gente iba a recuperar cero. Imagínese el peso que tenía tomar esa decisión. O bueno, iba a recuperar algo en 10 años, que se iba a hacer el equivalente, creo que hay un cálculo por ahí que lo que se recupera es el equivalente al 3 o el 5% como máximo del total de los depósitos.
10 años después. Entonces, imagínense, antes del 2019, hacer una intervención, el impacto social de hacer una intervención era el triple, el cuádruple, o sea, lo que diga, de lo que es hoy. Hoy hay capacidad de hacer una gestión activa y recuperar algo. Entonces, sí, hay muchas condiciones, ¿verdad?, que van cambiando en el tiempo y que determinan la razón por las cuales se actuó de la manera correspondiente de cara a la legislación, a la situación, a lo que realmente había mal, ¿verdad? Hay muchas cosas que intervinieron. Es importante también recordar que tuvimos la pandemia en el medio, ¿verdad? El 2020 y el 2021 son 2 años en el que a nivel global, básicamente la regulación bajó muchísimo el perfil de lo que revisaba, entendiendo la necesidad de reestructurar muchísimas operaciones de crédito, de readecuar todo, ¿verdad? Tuvimos que bajar la regulación porque si no se hubieran quebrado todas las entidades, probablemente, y la crisis se hubiera exacerbado, ¿verdad? Entonces, ese apagón regulatorio que fue obligado por la pandemia, que vean que tenemos muchas consecuencias de eso, ¿verdad? O sea, tenemos tribunales abarrotados, tenemos a la caja del seguro reventada, ¿verdad? Tenemos el apagón educativo que está provocando problemas de que los chiquitos aquí entren a la universidad, bueno, ya los muchachos, perdón, entren aquí a la universidad con gaps enormes de lo que deberían saber, con problemas de comprensión de lectura. O sea, esos 2 años, vamos a tardar muchos años de investigación realmente cuantificando lo que la humanidad perdió en esos 2 años. El tema regulatorio no fue una excepción, ¿verdad? Ahí también hubo que hacer ajustes que sin duda alguna eventualmente pues generan algunas consecuencias. Temas adicionales que se pueden incorporar. Antes las cooperativas hacían deducción automática de las planillas de los empleados del sector público. Vino una ley que les quitó eso. Entonces, usted estaba ahí, la voluntad de pago no tenía que existir. Usted me quería pagar o no me quería pagar, no importa, porque lo que hacía Hacienda era que le depositaba a usted la plata menos lo que me debía a mí. Entonces yo podía sentarme y ponía la mano y me caía. Hacen un cambio en la ley donde dicen ahora ya no hay deducción de planilla para, digamos, si usted tiene un nivel de ingreso líquido menor que X. Entonces las cooperativas que estaban acostumbradas a que se les pagara de forma directa, y Copeservidores era una, y dejó de recibir la plata. Y entonces lo llama usted y le dice, ay, qué pena, no tengo plata para pagarle este mes. No, qué pena, ¿verdad? No le puedo pagar este mes. Entonces la mora se fue incrementando, las condiciones cambiaron. Eso es así como para intentar hacer, ¿qué tenemos que hacer? Asegurarnos de una mejor gobernanza de las entidades y estamos metiendo muchísima presión sobre eso. Mejorar las capacidades que tenemos nosotros para gestionar datos, aún con las limitaciones presupuestarias que tenemos, ¿verdad? Porque no somos ajenos al tema de las limitaciones presupuestarias, la regla fiscal. A nosotros tenemos una regla fiscal específica para las superintendencias, pero da el mismo número. Nos la pusieron otra ley, pero da el mismo número, que no nos permite crecer el gasto más que el 60% del PIB. Y eso es complicado. Usted tiene un sistema que crece al 10% anual y tiene un regulador que puede crecer al 1,5%, al 2%, al 3%. Entonces ahí nos va generando también una brecha, pero tenemos que hacer más con lo que tenemos, ¿verdad? Hay que enfocarse en desarrollar más capacidades digitales, en poder hacer que la gente se autogestione para no tener costos de tecnología tan altos, ¿verdad? Pero hay un montón de elementos ahí que abordar. Si ustedes me preguntan a mí qué deberíamos hacer, un cambio en la ley 1 que le permita acceder a más recursos a las superintendencias para poder tener una mayor cobertura. Además, eso lo pagan, al 50% lo pagan las mismas entidades financieras. Y otro, ¿verdad?, es hacer unos ajustes en las leyes para darle al regulador mayor capacidad de actuar en temas de problemas de gobernanza, ¿verdad? O sea, si usted tiene un gerente que lo está poniendo en riesgo, tiene que tener la capacidad de la superintendencia de hacer un cambio y no hacer una recomendación que puede aceptar o no aceptar una entidad, que probablemente, ¿verdad?, si estamos hablando de entidades financieras en general, es difícil que acepten una recomendación. Yo he visto pocos casos donde una recomendación de la superintendencia en esa línea se ha aceptado, por no decir que casi que solo uno. Es volviendo a este tema de las leyes. Ok, para usted como persona, yo no le estoy preguntando a usted como su jefe, sino como persona ya. Lo que es la burocracia, ¿verdad?
estamos claros que la burocracia a cierto punto ayuda a Costa Rica, pero hasta cierto punto también lo atrasa. Véase, por ejemplo, lo de las leyes. Hace poco se cambiaron esas leyes que usted estaba diciendo, de las reformas, pero sin embargo hay muchas leyes en Costa Rica que se mantienen desde la conquista de los españoles a Costa Rica. Por ejemplo, lo más famoso que me pone a mí la profe con un ejemplo muy gracioso y es las necesidades de Costa Rica para que usted sea presidente. Son literalmente tres. Ser mayor de 35 años, ser costarricense y tener como ser buen ciudadano. Pero aquí es donde yo vengo. Las leyes de Costa Rica, estamos claros, están sumamente atrasadas. Pero hay leyes que son sumamente necesarias, por así decirlo, que son específicamente esas, las que regulan esos movimientos y son las que se quitan, digamos. Entonces, ¿qué propone usted para cambiar eso? Porque hasta cierto punto la burocracia ayuda, pero al mismo tiempo quita eso, esas leyes que regulan a uno, pero las que son necesarias, mejorarlas, no lo hace. Sí, es el mismo tema con todo lo que pensemos que es normativa, ¿verdad? O sea, ¿qué debería pensar uno en la normativa? ¿Para qué la quiero? ¿Sigue cumpliendo el objetivo que tenía? ¿Lo cumple o no lo cumple? No lo cumple, quitémosla. Si lo cumple, la dejamos. Necesita mejoras, la desarrollamos, ¿verdad? Es difícil porque los sistemas, ¿verdad? Naturalmente tienden a hacerse gordos en el tiempo y se les van quedando cosas, pero es un reto país asegurarse de mejorar la legislación para ir quitando lo que ya está obsoleto, actualizando lo que corresponde e incorporando mejores prácticas. No hay que inventar el agua tibia, ¿verdad? Hay países que van mucho más adelante y tienen normativas. La normativa europea, por ejemplo, en protección de datos y gestión de inteligencia artificial y todo es de otro nivel. O sea, no hay que inventar y hacer medias. Usted va y ve y con base en eso, ¿qué es lo que puede implementar? Hay que montarse sobre las mejores prácticas, ¿verdad? A veces se abusa un poco del término, pero con base en las mejores prácticas usted tiene que determinar qué funciona para su propia jurisdicción. Y eso es, yo creo que una regla básica. Siempre, siempre pregúntense para qué. ¿No? ¿Para qué estoy haciendo esto? ¿Sirve o no sirve? Si no me sirve, ¿para qué lo hago? Lo dejo de hacer. Eso quiere decir que es burocracia, gasto superfluo, ¿verdad? Si tiene un para qué y tiene un trasfondo y va a dar valor, entonces lo hago. Esa es una regla de oro que a veces parece fácil, pero es difícil de ejecutar. Estupendo, doña Hazel. Ya se nos acabó el tiempo, pero estoy seguro que si nos manda la pregunta en un correo, doña Hazel eventualmente tiene un montón de cosas que hacer, como es obvio. Pues que en algún momento teníamos que cortar y la directora tiene un cierre de la actividad, por favor. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias, doña Hazel, por la explicación, que creo que queda más claro qué es lo que hace su jefe, ¿verdad? Porque esa es una de las principales preguntas que hacen las superintendencias de este país. Aparte de tener un edificio bonito, ahora, ¿verdad? Porque la AGEP, que eso es historia y se verá en otro momento, vivía en un tercer piso, en un edificio, pero eso es parte de la historia. Ahora tenemos su jefe y además otras 3 hermanas que nacieron luego. La labor que realizan es una labor importante y creo que una de las cosas más importantes de lo que doña Hazel nos ha expuesto el día de hoy es cómo se puede regular si los que están regulados le mienten al regulador. Eso es un arte lograr encontrar dónde está la mentira. Y esa es parte de lo que hoy creo que nos ha quedado claro. Además, he de confesarle que una de sus frases me la voy a apropiar con los derechos de autor, pero me parece que es fundamental porque es algo que en economía necesitamos entender. Somos personas antes que profesionales y sobre la persona se edifica quiénes vamos a ser. Y eso es, creo que lo más importante de entender. Tenemos que comunicarnos con el resto de la humanidad. Y todas las personas tenemos, de acuerdo a nuestra formación, maneras diferentes de hablar y de entender. Pero nunca debemos perder esa humanidad. Así es que yo
reitero la importancia de la universidad pública y de esta universidad en particular, que da una formación humanista que le permite a todas las personas estudiantes desde 854384, mucho gusto, aquel entonces y mucho antes, entender que el humanismo es parte fundamental de una profesión, cualquiera que ésta sea. Así es que muchas gracias porque me encantó. Para finalizar, doña Geisel, le tenemos un certificado pequeñito que dice: Universidad de Costa Rica otorga el presente certificado de agradecimiento a Geisel Valverde Richmond por el valioso aporte que brindó como expositora en la conferencia titulada Regulación, Supervisión y Datos en el marco de la Cátedra de Economía Alexis Orozco en el primer ciclo de 2025, dado en la ciudad de San Pedro a los 11 días del mes de junio de 2025. Muchísimas gracias. Y adicionalmente, como sabemos que es importante tomar notas y el papel sigue siendo un elemento fundamental, quisiéramos que nos recuerde Muchísimas gracias. por el mismo tiempo. Muchas gracias, doña Geisel, y muy buenas tardes a todas las personas aquí y en la transmisión. Muchas gracias a todos. Muchísimas gracias.